por lo que se acaba de ver en la pregunta que contestaron la mayoría de la sala, parecen ser ventajas reales y yo voy a tratar de corroborar esto. Pensamos claramente que la revascularización miocárdica tiene que ser con conductos arteriales y voy a tratar de transmitirles por qué. Un poco de historia. Los pioneros en la cirugía empezaron trabajando con conductos arteriales. Allá por el año 20 o 1920, Alexis Carrel comenzó con las primeras anastomosis arteriales en perros y la mamaria izquierda fue utilizada por primera vez en el año 45 por Arthur Weinberg, que la introducía en el ventrículo izquierdo isquémico, no cosiéndola en la coronaria, sino tunelizándola, y con eso mejoraba la isquemia. En el año 64, tanto en Estados Unidos como en Rusia, Spencer y Kolesov realizaron la primera anastomosis coronaria y así fue como empezó la cirugía de revascularización coronaria. Hasta que en el año 67, todos ustedes saben, el doctor Favaloro comenzó a utilizar en Cleveland Clinic la vena safena, primero como injerto término-terminal, como ven acá, reemplazando un segmento de coronaria derecha ocluida, y luego como bypass desde la aorta, y esto revolucionó absolutamente la cirugía coronaria, la hizo popular, la hizo crecer en todo el mundo e hizo que se abandonen las arterias. De tal manera, lo que fue un gran avance por un lado, fue un retroceso por el otro, desde mi punto de vista, y voy a tratar de que ustedes compartan esto. En el año 86, un trabajo pionero de Cleveland Clinic del Dr. Loop determinó que aquellos pacientes que recibían injertos arteriales vivían más que aquellos que recibían injertos venosos, para 1, 2 y 3 vasos. Esto es claramente una diferencia muy importante y este trabajo hizo que se renueve el interés en utilizar mamarias y entonces se comenzaron a utilizar cada vez más arterias mamarias, especialmente a la arteria descendente anterior, dejando los conductos venosos para las arterias circunfleja y coronaria derecha o diagonales y demás. Tanto fue así que pegó este trabajo de Loop que en el año 2000 hubo una editorial del doctor Feiter que dijo que esta atracción fatal por las venas deberíamos dejar de utilizarla porque claramente la sobrevida en las arterias era mejor y porque claramente el 60% de los pacientes que tenían vena a 20 años tenían algún problema con esa vena, de tal manera que había que resistirse a la atracción fatal de las venas y cambiar por conductos arteriales. Esto es el año 2000. Han pasado unos años y seguimos utilizando venas y no entendemos bien por qué. Hay 3 causas que determinan que las venas fallen. En el posoperatorio inmediato, la trombosis aguda es la causa principal, está relacionada con factores técnicos, con mismatch, con distensión del conducto venoso que determina adhesión plaquetaria y trombosis. Hasta los 12 meses, es decir, hasta el año, hay hiperplasia intimal como factor determinante principal y luego del año comienza la arteriosclerosis de los conductos venosos que también sufren ruptura y trombosis en sus placas y que por lo tanto ocluyen el grafo. De tal manera que las venas son más susceptibles que las arterias a las sustancias vasoactivas y entonces se ocluyen más frecuentemente. Fíjense, un conducto venoso de mucho tiempo, dilataciones, estenosis severa, el contraste retenido y una arteria mamaria izquierda, la descendente anterior, perfectamente permeable, probablemente con la misma cantidad de años. Hay una diferencia importante por todas estas características que ustedes ven acá. Y estas que se ven acá, claramente, a los 2 años, a los 6 y a los 12 años, la arteria mamaria izquierda está muy similar en cuanto a su luz, en cuanto a su capa íntima y a su capa media. Y fíjense la vena, como va aumentando la capa media, se va ocluyendo la luz, de tal manera que eso es lo que hace que fracase el conducto venoso. Y por otro lado, hay toda una línea de trabajos, y este es un artículo publicado al respecto, en que las arterias protegen a la coronaria en la cual se les realiza el bypass y evita que la enfermedad progrese, de tal manera que colocar una arteria como bypass en una arteria coronaria que tiene lesión evita que progrese esa lesión. Solamente progresan un 10% de las lesiones que se revascularizan con radial o con mamaria y casi un 40 o 50% de las que se revascularizan con vena, de tal manera que la revascularización arterial, ya sea con radial o con mamaria, tiene un efecto protector en la enfermedad coronaria y esto podría ser un motivo por el cual mejora la sobrevida de los pacientes. Entonces, el paso siguiente a la utilización de una mamaria y vena
debería ser claramente la utilización de arterias y dejar de utilizar las venas. Todos estos son los conductos arteriales que diariamente podemos utilizar. A nosotros nos gustan las dos arterias mamarias y eso es lo que habitualmente hacemos. Los conductos arteriales son de tres tipos. Los más utilizados son las mamarias izquierdas, que son arterias de tipo somáticas, que son las menos espasmódicas, y la arteria radial, que son arterias de los miembros tipo 3, que son como consecuencia más espasmódicas porque están sometidos a una circulación más distal. Las arterias mamarias son más elásticas, tienen baja incidencia de espasmo y tienen baja incidencia de arteriosclerosis. Por el contrario, la radial, que es un conducto muy utilizado en muchos lugares del mundo, incluso en la Argentina, como segundo conducto de elección luego de la mamaria izquierda, es mucho más muscular, por lo tanto tiene una tendencia al espasmo mucho más alta. La arteria radial puede obtenerse a cielo abierto o endoscópica, es un muy buen conducto, pero tiene algunos problemas comparados con la arteria mamaria. Su capa media, como les dije, es mucho más muscular y esto favorece el espasmo de la misma. En este estudio del año 99 se analizaron 150 arterias radiales y mamarias y se les hizo análisis histopatológico y morfométrico, y fíjense la diferencia entre unas y otras. Normales eran menos del 1%, había hiperplasia de la íntima en el 95% de las arterias radiales y en menos del 70% de las mamarias. Había arteriosclerosis en 5% de las arterias radiales y además estaban calcificadas el 13%, con lo cual, si bien la arteria radial es mejor que la vena, porque es un conducto arterial y tiene todas las ventajas de los conductos arteriales, no es una arteria que es tan buena como la arteria mamaria, de tal manera que, a nuestro entender, la arteria radial no debería utilizarse tan frecuentemente. Este estudio concluye que deberíamos tener precaución en la selección de la arteria radial como segundo conducto, especialmente en pacientes añosos, diabéticos, tabaquistas o con enfermedad vascular. Fíjense en nuestra experiencia, 70 años tiene el 27% de los pacientes, 25% son diabéticos, 30% son tabaquistas, es decir, que nos quedan pocos pacientes a los cuales elegir como segundo conducto la arteria radial. En el año 99, Bruce Lytle publicó otro artículo de Cleveland Clinic que revolucionó de vuelta la cirugía y en el que se ve que dos mamarias son mejor que una, tanto para sobrevida como para la necesidad de reoperación. Por fin salió el artículo que en ese momento se estaba esperando, dos mamarias son mejores que unas, entonces bueno, hagamos dos mamarias en lugar de una. Esto es lo que se empezó a hacer en todo el mundo. Para el año 2004, es decir, 5 años después, se publicaron el seguimiento a 20 años y claramente hay una diferencia en sobrevida entre aquellos pacientes que recibieron dos mamarias con respecto a los que recibieron una sola mamaria y conductos venosos. Y eso es así tanto en los diabéticos como en los no diabéticos. El mundo empezó a publicar al respecto, todos tienen más o menos los mismos resultados. Colocar dos arterias mamarias es mejor que una y es mejor que ninguna, obviamente. Siempre una es mejor que ninguna, pero dos es mejor que una. Y la conclusión de este artículo publicado en el año 2012 es que luego de ajustar por diferencias clínicas, solamente la utilización de la arteria doble mamaria ofreció un beneficio de sobrevida a largo plazo comparado con la mamaria simple. Otro estudio de Clínica Mayo de 8.600 pacientes evidencia que la mejor combinación para la sobrevida es la doble mamaria, incluso con alguna safena, pero con doble mamaria, comparado con mamaria radial o con mamaria y vena, como ustedes ven acá. Claramente hay un beneficio que se expresa a partir de los 10 años, sobre todo con la utilización de dos conductos arteriales en lugar de uno. Este grupo de la Clínica Mayo concluye en que la revascularización arterial total debería ser una herramienta quirúrgica utilizada cada vez más para nuestros pacientes de todos los días, para mejorar su calidad de vida, para mejorar su evolución a largo plazo. El grupo de Tatulis y Brian Buxton de Australia son otro grupo muy fuerte en cirugía arterial. Han estudiado mucho las arterias, las mamarias y las radiales y han publicado este estudio de casi 6.000 pacientes con casi 1.000 angiografías, en las cuales se observa que al seguimiento la mamaria izquierda en la descendente anterior tiene la misma permeabilidad que la mamaria derecha en la descendente anterior, lo mismo en la circunfleja, y la mamaria derecha es tan buena libre como in situ, de tal manera que parece ser que la mamaria derecha es tan buena como la mamaria izquierda y hay estudios genéticos que determinan que son exactamente iguales, con lo cual no debería haber ninguna contraindicación o ninguna duda en que es mejor utilizar dos arterias mamarias. La permeabilidad de la mamaria derecha es excelente, equivalente a la mamaria izquierda para igual territorio coronario y siempre superior a la safena y la vena.
Esto también es así en los pacientes añosos. Este es un estudio publicado en el 2014 en European Journal, 10 años de seguimiento en pacientes mayores de 70 años. Hay diferencia en sobrevida en los pacientes que se les coloca 2 mamarias comparados con una, y esto también así en los pacientes diabéticos, como les dije antes, otro estudio esta vez de John Puskas, en el que la reducción de muerte llegó a un 35% en los pacientes diabéticos que se utilizaron 2 mamarias comparados con los que se utilizó una sola. Fíjense, doble mamaria en diabetes tienen mejor sobrevida que los no diabéticos que recibieron solo una mamaria. Por último, un artículo de Best Evidence Topic en el cual se incluyeron casi 40.000 pacientes y se concluye que el uso de 2 mamarias ofrece beneficio en sobrevida a largo plazo comparado con la mamaria. Pero tanta evidencia hay y tantas cosas hay, y a pesar de esto no se utilizan las 2 mamarias en la Argentina ni en el mundo. Solamente 5% de los pacientes en Estados Unidos reciben 2 mamarias, 15% en Europa y algo más del 10% en Australia. ¿Por qué es esto? Bueno, hay un montón de dudas o de explicaciones por las cuales podría uno tener miedo, digamos, de por qué no o de por qué sí utilizar 2 mamarias. Las más frecuentes son las dudas acerca de la infección, y además hay muchos cirujanos o cardiólogos que dicen, bueno, no hay ningún estudio randomizado que nos diga que tenemos que usar 2 mamarias, entonces no vamos a hacer lo contrario a lo que dicen los estudios randomizados. El riesgo de mediastinitis, que es el principal cuco y el que seguramente todos ustedes pensaron cuando empezamos a hablar de 2 mamarias, puede ser minimizado con el control estricto de la glucemia, con protocolos estrictos de control de la glucemia. Eso está demostrado desde hace muchos años. Los pacientes diabéticos y los no diabéticos deben tener menos de 180 miligramos de glucemia intraoperatorios, preoperatorios y en el posoperatorio inmediato. Tener más de 200 miligramos de glucemia en el posoperatorio inmediato es predictor de mortalidad en un estudio que hicimos en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Y por otro lado, desde el punto de vista técnico, la esqueletización de la arteria mamaria, es decir, obtener la arteria mamaria sin su pedículo venoso, solamente la arteria mamaria, dejando las colaterales que protegen el hueso, disminuye la presencia de mediastinitis. Fíjense este estudio, 12.000 pacientes diabéticos, el riesgo de mediastinitis es 1.7 para 2 mamarias comparado con una sola mamaria, pero si la mamaria es pediculizada, el riesgo es mayor que si es esqueletizada, que es lo que se debe hacer cuando uno obtiene 2 mamarias, en los cuales el riesgo es exactamente el mismo entre usar 1 o 2 mamarias. Por lo tanto, el cirujano que vaya a usar doble arteria mamaria para revascularizar a un paciente tiene que hacerlo con técnica esqueletizada. Y por fin está por aparecer el estudio ART, que es un estudio randomizado que va a, como endpoint primario, evaluar el seguimiento a 10 años de los pacientes que se le utilizó una arteria mamaria o 2 arterias mamarias. El resultado al año es que la mortalidad es similar, hay un poco más de infección external con 2 mamarias, pero bueno, tenemos que esperar los resultados a 10 años que nos van a decir seguramente que 2 arterias es mejor que una, como está publicado por todos lados, pero nunca con un estudio randomizado, y entonces por fin quizá vamos a entender o vamos a empezar a utilizar cada vez más la arteria mamaria. Les muestro algunas cosas que hicimos en el instituto con respecto a este tema. Esta es nuestra experiencia en más de 4.000 pacientes coronarios puros operados desde el año 97 hasta ahora. A partir del año 2003 o 2004 nosotros empezamos a utilizar diariamente la arteria mamaria. Esto coincidió con el hecho de que cambiamos la técnica de cirugía con bomba a sin circulación extracorpórea y quisimos no tocar más la aorta, de tal manera que utilizamos 2 mamarias, la mamaria izquierda a la descendente anterior y la derecha libre desde la izquierda sin tocar la aorta, y hemos disminuido drásticamente el uso de venas y el uso de arteria radial, y hemos obtenido las arterias mamarias, las 2, la derecha y la izquierda, en prácticamente todos los pacientes. En más de 4.000 pacientes coronarios, más de 2.000 con mamaria doble y 2.200 sin mamaria doble, los resultados de mediastinitis y son similares. Hay algo más de mortalidad para los pacientes que no tienen 2 mamarias. Este es un estudio que publicamos en el año 2008, en el cual mostramos nuestra experiencia inicial con 500 pacientes revascularizados con 2 mamarias y sin bomba, y vimos cómo la permeabilidad de los conductos en 250 pacientes en los cuales le hicimos angiografía fue muy buena, siempre superior al 90%, y entonces determinamos que la revascularización arterial total podía ser posible y además con buenos resultados en cuanto a permeabilidad, que era una duda
que habían empezado a surgir en algunos estudios con respecto a la cirugía sin circulación extracorpórea. ¿Qué pasa con la cirugía sin circulación extracorpórea en diabéticos? También publicamos este estudio en el año 2003 en la SAC, en el cual se ve que obviamente a los pacientes diabéticos les va un poco peor que a los pacientes no diabéticos, pero el riesgo de reinternación y reintervención es el mismo, con lo cual probablemente el hecho de utilizar dos mamarias los beneficie en cuanto a reinternación y reintervención. Por otro lado, también estudiamos qué pasa si utilizamos la arteria radial o la arteria mamaria, si esto es lo mismo como segundo conducto, y vemos que la utilización de dos mamarias contra mamaria y radial, tanto en la población no macheada como en la macheada, tienen mejor sobrevida que aquellos pacientes en los que utilizamos dos arterias mamarias, y lo mismo para la reintervención en el grupo global, que es este primero, y en el grupo macheado, que es este segundo. Siempre las dos arterias mamarias son mejor que arteria mamaria y radial. Reprodujimos en el Instituto Cardiovascular lo mismo que viene siendo publicado en el resto del mundo, y esto nos avala a seguir trabajando con nuestra conducta diaria. Nuestros resultados del estudio dicen que la mamaria derecha es mejor que la mamaria izquierda, perdón, que la arteria radial, en este caso sin circulación extracorpórea, pero esto es aplicable lo mismo a la técnica con circulación extracorpórea. ¿Qué pasa con la mediastinitis? Vamos a presentar en este congreso de ahora de la SAC si el riesgo de mediastinitis aumenta con las dos mamarias, y analizamos 3.700 pacientes, cerca de 2.000 en cada grupo, hicimos análisis global y de score de propensión, y vemos que el riesgo de mediastinitis es el mismo, menor al 2%, tanto en la población global como en la población analizada con score de propensión 1,1, y que la diabetes fue el único predictor de mediastinitis. De tal manera que en todos estos pacientes que nosotros utilizamos control estricto de glucemia y mamaria esqueletizada, pudimos obtener exactamente la misma riesgo de infección que en los pacientes en los que utilizábamos solamente una mamaria, de tal manera que parece ser que el riesgo de mediastinitis con las dos mamarias es un mito. Dos arterias mamarias es mejor que una, y este es nuestro último estudio, que vamos a publicar, vamos a presentar también ahora en el Congreso de la Sociedad Argentina de Cardiología, que fue seleccionado para presentar como trabajo a premio, en el que vemos que si dos arterias mamarias son mejores que una, es decir, el trabajo de Bruce Lytle, publicado en el año 2000, lo vamos a reproducir nosotros, son 3.800 pacientes, 2.000 doble mamaria y 1.700 mamarias simples, y vimos que dos mamarias son mejor que una en sobrevida, y lo mismo en la población ajustada, dos mamarias son mejor que una en cuanto a sobrevida. Fíjense esto, la doble mamaria es el único predictor protector de muerte a 10 años. Hay predictores de mortalidad y las dos mamarias son protectores a 10 años. Lo mismo para reinternación y lo mismo para reintervención, las dos mamarias disminuyen el riesgo. Ya termino. Entonces, la cirugía de revascularización miocárdica con dos mamarias es mejor que con mamaria y vena. Esto es una mentira, es un mito, es verdad. Yo pienso personalmente, se trabó acá la presentación, que esto es absolutamente verdad, que hay que ofrecerle a los pacientes la cirugía que les beneficia a largo plazo. Con todo este tema de control de calidad estamos muy acostumbrados a evaluar la calidad a corto plazo y no la calidad a largo plazo. Y me parece que la calidad de un paciente a largo plazo se evalúa en cuanto a su sobrevida y además en su calidad de vida, y que ustedes como cardiólogos deberían exigirnos a los cirujanos ofrecerle la mejor cirugía para que el paciente no vuelva a quirófano y no vuelva a una sala de hemodinamia a reintervenirse, y esa cirugía es la que se hace con dos arterias mamarias. Gracias.